Una vez que nos hemos quitado el teléfono fijo de casa, es hora de darle un nuevo uso al barril que restauré, que al final del vídeo te dejo el enlace de la restauración. Si quieres ver cómo transformé este barril en un bonito botellero bar, no te pierdas el siguiente vídeo. Lo primero que vamos a hacer va a ser marcar a lápiz por donde queremos hacer el corte para la puerta. Y como curiosidad me encontré que esto me costó bastante, ya que si pones la regla para marcar en línea recta, como se puede ver aquí, por la propia forma del barril es imposible. Pero bueno, al final, haciéndolo poco a poco y duela por duela, conseguí hacer una línea recta. Lo siguiente, ya que vamos a cortar y hacer una puertecita, es reforzar todas las lamas y poner un tornillo en cada una, ya que si no se nos puede desmontar el barril. Para ello compré unos tornillos planos de color negro que me fueron bastante bien. Una vez ya tenía reforzadas todas las duelas del barril, lo siguiente es cortar por donde iba a hacer la puertecita. Primero corté el hierro, es decir, corté los flejes, que es un nombre técnico. Una vez hecho esto, lo siguiente va a ser cortar la madera, las duelas. La idea es hacerlo con una caladora, pero como no quería hacer un agujerito para meter la hoja, lo que hice fue empezar con un serrucho de costilla. Y una vez hecho esto, protegí el barril con un poco de cinta carrocero y ya pude meter la hoja de la sierra caladora. Una vez hecho esto, ya puedo retirar la puertecita, con el regalo de una duela que se cayó. Pues salió. Ahora ya vemos cómo nos va a quedar más o menos la puerta. Aprovechamos para lijar. Yo utilicé esta lijadora de banda, que es bastante potente y me ahorra bastante trabajo. Aquí en la parte del tapón las duelas están rotas. Lo voy a arreglar con estas plaquitas metálicas, que son de color negro. Las protejo con un poco de cinta de carrocero y con unos alicates lo que voy a hacer es darle un poquito la forma curvada. Una vez ya tenemos hecha la forma, ya simplemente es atornillar. Y de paso voy a aprovechar también para colocar la duela que se cayó de regalo. Aquí podemos ver la supervisora de todos mis trabajos que le está echando un vistazo, aunque a veces no sabe dónde colocarse. Ya tenemos bastante bien encarado el proyecto y vamos a comprar unas bisagras de forja. Aquí, a pesar de que las puse en la parte más exterior, es mejor colocarlas hacia el medio, ya que si no luego la puerta no abre bien. Marcamos, con un taladro hacemos una pequeña guía para que no se raje la madera y las colocamos. De hecho, como se podrá ver en el acabado final, tuve que colocarlas más en la parte del medio. Una vez hemos comprado ya las bisagras, pues vamos a comprar un cerrojillo que haga juego, que sea del mismo estilo. Mismo proceso que antes, marcamos y atornillamos. Una vez hecho esto, comprobamos que todo funciona bien y ahora vemos que abre bien la puerta. Los palillos de dientes de abajo es un pequeño truco para que no se me descuadrara la puerta. Perfecto. En las zonas que hemos cortado, evidentemente hay un poquito de daño, pero esto lo vamos a disimular muy bien volviendo a dar un poquito de barniz. Lo mismo que hemos hecho con el barniz, lo vamos a hacer con pintura de forja, pero esta vez para las partes metálicas. Ahora vamos a colocar un bonito tirador. Este por suerte no tuve que comprarlo, ya que me sobró del vídeo de los muebles de cocina, que al final te dejo el enlace por si quieres verlo. Siguiente paso, vamos a colocar unas bonitas luces LED. Elegí las más económicas, ya que al fin y al cabo es para iluminar una barrica, no una habitación. Una vez abierto el paquete, las tiras eran autoadhesivas, pero me pareció que en la madera no iban a pegar bien. Así es que con estos cáncamos que tenía por casa, y además eran de color negro, los cerré con unos alicates y pasé la tira LED a través de ellos.
Aquí podemos ver cómo queda colocada. Esto ya va teniendo forma. Toca supervisión gatuna y parece que le va gustando. Esta es la parte más divertida del proyecto, ya que estuve eligiendo los botelleros que iba a colocar dentro del barril. Había bastantes modelos para elegir, pero al final este fue el que más me convenció. Pues sale, nos lo llevamos a un sitio que luzca bien bonito. Si te ha gustado el vídeo, espero que le des al like, te suscribas al canal y te recomiendo ver los otros vídeos que salen ahora en los enlaces. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.